Bendiciones a todos. Esperamos que estén pasando un día extraordinario. Este bello día que Dios nos ha regalado. Les saluda a su hermano y amigo Víctor Hernández. Junto con mi esposa Nataliz pastoreamos la iglesia Centro de Embajadores del Ministerio Embajadores del Reino. En este día simplemente quería sacar un tiempo para estudiar acerca de lo que es la gracia y la gracia saludable. Desde el momento que comenzamos nuestro ministerio y comenzamos a predicar el Evangelio de la Gracia, siempre se levantan personas con muchas preguntas. ¿De qué gracia habla? La razón por la que mucha gente se preguntan es porque tienen dudas o tienen más bien preocupaciones que se está predicando una gracia de libertinaje. Una gracia que dice, haz lo que tú quieras, Dios todavía te sigue amando y si le pides perdón te va a perdonar. Y aunque suene lindo y en cierto modo tienes razón, si tú pecas y le pides perdón a Dios, Él te perdonará. Pero entre el pecado y el pedir perdón, tiene que haber un arrepentimiento que te aleja del pecado. El perdón de Dios es transformador. No es para tomarse tan leve como decir, yo hago lo que quiero, Dios no me va a castigar porque Él me ama y Él me perdonará cuando le pida perdón. Y luego esa persona sigue con el mismo estilo de vida sin ningún tipo de transformación en su vida y pensamientos. Ese tipo de gracia es peligrosa y no es el tipo de gracia que estamos predicando aquí. Y la razón de este mensaje cortito que vamos a reflexionar el día de hoy es simplemente para aclarar algunas dudas, para introducir, o más bien dicho, reintroducir el mensaje de la gracia, lo que hemos denominado la gracia saludable. Aquí no predicamos una gracia de libertinaje. La gracia no es excusa para pecar. La gracia no es hago lo que me da la gana. La gracia no es ignorar los preceptos y mandamientos de Dios. La gracia no es desobedecer. La gracia es libertad. Repito, la gracia es libertad. La gracia nos da a nosotros la habilidad que no teníamos antes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para obedecer a Dios y santificarnos para Él. Para eso es que Dios nos dio su gracia. Esto es lo que hemos denominado como una gracia saludable. Vuelvo y repito, no es libertinaje, pero sí es la libertad que encontramos en Cristo Jesús al aceptar su sacrificio por nosotros mediante la fe. A esto la palabra le llama justificación. Lícito nombrar por medio de este tema el capítulo 6 del libro de Romanos, donde nos dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esos son los versículos 1 y 2 del capítulo 6 del libro de Romanos. Comienza un párrafo que aparentemente sigue la línea de pensamiento en el capítulo anterior. En el capítulo 5, él habla acerca de los resultados de la justificación mediante la fe, cuáles son paz para con Dios y la reconciliación de la humanidad hacia Él. Luego termina con una comparación entre el primer Adán y el último Adán, Jesucristo. Note que no dije segundo Adán, pues eso implica que hay un tercero. Jesús no es el segundo Adán, es el último Adán. Y el apóstol Pablo aprovecha esta comparación entre el primer hombre y Jesús para comparar el proceso y resultado del viejo pacto bajo la ley y la gracia que encontramos en el nuevo pacto por la absolución de nuestros pecados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La combinación es porque abundó el pecado y no había manera de completamente absolverlo. Llegó la gracia para salvarnos por medio de la justificación que encontramos mediante la fe en Cristo Jesús. La conclusión de Pablo entonces fue: ¿qué diremos a esta verdad? ¿Que para que entonces abunde la gracia debemos de abundar aún más en el pecado? Su respuesta, por supuesto, es la misma respuesta que debemos de tener hoy día. Y esa respuesta es un absoluto, indudable y rotundo no. Con estos dos versículos bíblicos, el apóstol Pablo nos dejó inculcado que la gracia no es libertad para pecar, a lo que se le llama libertinaje, sino que es libertad para servirle a Dios como debe de ser.
La gracia siempre ha sido un sujeto muy interesante, pero profundamente mal entendida, lamentablemente, y por consecuencia, aquellos que fuimos llamados a predicar el verdadero evangelio del reino, hemos convertido la gracia en un tabú, en algo que no se predica por temor que el pueblo se desenfrene y se establezca una cultura de libertinaje. Eso lo entendemos claramente, pero no por temor a la reacción del pueblo podemos censurar el mensaje fundamental del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la gracia. El apóstol Pablo nos recuerda que en su carta a los Gálatas, como introducción en el primer capítulo, nos dice que solo hay un solo Evangelio. Repito eso, solamente hay un solo Evangelio. O sea, toda iglesia que se dice llamar cristiana, pentecostal, metodista, cualquier tipo de denominación que diga creer en Jesús como el sumo salvador, esa iglesia solamente debe de tener un solo mensaje. O sea, todas las iglesias tienen el mismo mensaje porque solamente hay un solo evangelio. Todo está en cómo se explica. Permítame tocar el tema de la gracia por unos instantes para que veamos ciertas verdades bíblicas que nos afirman en la libertad de Cristo y en el mensaje de la gracia de Dios saludable. En la teología existe lo que se llama como la ley de primera mención. Y la primera vez que vemos la palabra gracia fue en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6. En este capítulo es cuando vemos la historia de la creación dar un giro de 360 grados en grandes proporciones. En los primeros capítulos habla de la creación. En los primeros 2 capítulos, por ejemplo, habla de la creación, la caída en el capítulo 3, el primer homicidio, o sea, la historia de Caín y Abel en el capítulo 4, y culmina con una genealogía desde Adán hasta Noé y sus hijos. En el capítulo 6 comienza diciendo que para este entonces los hombres se comenzaron a multiplicar de manera exponencial y junto con ellos la maldad de la humanidad, a tal nivel que la ira de Dios se encendió contra los hombres y propuso en su corazón borrarlo de la faz de la tierra, lo que se conoce en la historia como el famoso diluvio de Génesis, de la Biblia. O sea, la humanidad entera era malvada, pero Noé no fue así. Lo que la Biblia está diciendo es que en la tierra había una generación completamente malvada, pero Noé no fue así con él. La palabra dice en el versículo 8 que el capítulo 6 de Génesis que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Porque Noé fue diferente. No se contaminó con el mundo que le rodeaba, sino que se mantuvo justo e íntegro. Y por esta razón se le otorgó gracia. La palabra gracia en este texto, en la palabra del Señor, es la palabra hebrea Cain, que más bien se puede traducir como un favor y aceptación, especialmente en cuanto al mérito humano se refiere. En otras palabras, porque Noé se mantuvo puro, Dios le dio favor y fue aceptado por él. Vemos una completa separación de la vida de Noé a cómo vivía el resto de la humanidad, y esa separación lo resaltó de entre los demás y Dios se inclinó a él en favor. Otra definición de la gracia es inclinarse al suelo hacia uno inferior. Según la concordancia, encontramos ese tipo de definición para la palabra gracia en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 8. Entonces, ¿qué esto quiere decirnos? Que la gracia, más bien el favor de Dios, era algo que se otorgaba si caías bajo una cierta categoría de honra, integridad y justificación de acuerdo a los parámetros y el estándar de Dios. Pero en el nuevo pacto no es así. Vemos exactamente algo opuesto a como lo vemos en el favor y la gracia en el viejo pacto. Ley de primera mención. Vayamos entonces a Mateo 10, donde sale por primera vez la palabra gracia en el Nuevo Testamento. En el versículo 8 dice la palabra sanar enfermo, limpiar reposo, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, entonces den por gracia. La palabra gracia aquí es la palabra dorian, la palabra griega dorian, y significa algo que se da libremente, gratis, aunque no lo merezca. La palabra sale a reducir como un regalo, específicamente un sacrificio. Entonces, mis amados que me están escuchando en este podcast, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, en contraste,
En el viejo pacto, el favor se ganaba con tus actos y tu estilo de vida. Bajo el nuevo pacto, aunque no te lo ganes ni te lo merezca, se te dio de igual manera. Esto presenta una problemática. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos gusta ganarnos las cosas. Nos encanta pensar y decir que Dios se movió y Dios sanó y la gloria descendió, que el Espíritu cayó, porque llevamos tiempo en oración y por consecuencia Dios se movió. Que Dios derramó su Espíritu en el devocional porque tengo una voz tremenda o porque practicamos mucho. Dios me bendice porque leo mucha Biblia. Dios me usa porque tengo mucho estudio teológico. Mi amado hermano y hermana que me está escuchando, tener estudio, cantar y tocar un instrumento bien, leer la Biblia y orar son cosas muy buenas, por cierto, pero esto no te hace libre ni mucho menos te salva. Lo único que nos pudo salvar del aguijón de la muerte, que fue el pecado y el poder del pecado, la ley, se llama la gracia de Dios. Por eso que el apóstol Pablo nos recuerda que fuimos salvos por gracia en su carta a los Efesios en el capítulo 2. Fuimos salvos por gracia, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesús ya hizo por mí y por ti. Entonces, esto trae a la superficie varias verdades. Primero, que la gracia en el nuevo pacto no se gana, se otorga inmerecidamente. Segundo, la gracia está fundamentada en lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que yo pueda hacer por Él. O sea, Él cumplió el requisito de la ley que nosotros no pudimos cumplir y se presentó a sí mismo como sacrificio, el sacrificio eterno. O sea, un solo sacrificio para siempre, como un dorian en griego, un regalo inmerecido. Se presentó a sí mismo a Dios por nuestros pecados. Y número 3, esta gracia se nos entrega libremente, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado en la ley, y por lo tanto nos manda entonces a dar esa misma gracia a otro en Mateo 18. Palabras de Jesús, el Maestro. Aquí entendemos que la gracia no es libertinaje. Frecuentemente lo decimos de esta manera: la gracia no es libertad para pecar, es libertad para servir. ¿Servir a quién? A Dios y los unos a los otros. No es libertad para pecar, es libertad del pecado. Fuimos hechos libres del pecado, mejor dicho, del poder del pecado, y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. En conclusión, y resaltando el libro de Gálatas, o revolviendo el libro de Gálatas que empezamos del principio, les recomiendo que lean los primeros 2 capítulos. ¿Por qué Gálatas? Porque Gálatas fue la primera epístola que Pablo escribió. Fue su primera carta escrita a una audiencia predominantemente compuesta de gentiles, a lo que la ley frecuente nombraba incircuncisos. Considere Gálatas como la introducción de Pablo en su mensaje. Es decir, que es muy importante para ayudarnos a entender con más eficacia el mensaje del reino y de la gracia de Dios que nos hace libres en él. En ella va a encontrar a Pablo exhortando y corrigiendo a los gentiles a permanecer en la libertad con la cual Cristo los hizo libres y no irse de regreso a la ley, ni tan siquiera por algo tan superficial, como lo fue la circuncisión. Esto es algo que ya hemos estudiado en detalle en nuestros estudios bíblicos los jueves en Cleveland y los martes en Ashland. Pero para beneficio de aquellos que no lo han escuchado o están escuchando esto por primera vez, el apóstol estaba corrigiendo a los galateos de mantenerse en el evangelio que él les predicó desde el principio y no otro. La problemática que se presentó en aquel tiempo es que se levantaron judaístas, o sea, judíos, maestros y observadores de la ley, que trataron de intentar, y a cierta medida exitosamente, a que los hombres gentiles que ya habían aceptado la salvación por la gracia, que se circuncidaran por mandato de la ley. Y muchos intentaron hacerlo para mantener y de cierto modo ganarse la salvación que se les había dado gratuitamente desde el principio, aún y a pesar de su estado de circuncisión. El apóstol Pablo hace un trabajo extraordinario en introducir el mensaje de la gracia. Él nos hizo entender que no se trata de la circuncisión o de la incircuncisión. Fue un trabajo extraordinario para ayudarnos a entender que el mensaje de la gracia no se basa en cosas que el ser humano pueda hacer.
mucho más allá, nos exhortó a permanecer libres en la gracia de Dios y recordándonos en amor que no hay nada que podamos hacer dentro o fuera de la ley para ganarnos ese regalo tan precioso e inmerecido. Por eso es que nos maravillamos, por eso es que nos gozamos. Eso es lo maravilloso de la gracia. No merecía su amor y su gracia, y aún así me la dio. Él tampoco mereció la muerte, pero la recibió para pasarnos a nosotros la bendición de la vida eterna en vez de un infierno que sí merecíamos, y todo lo hizo por amor. Eso es la gracia saludable. Ahora que venimos a ser hijos de Dios por su gracia, su Espíritu Santo hace mudanza en nosotros, despertando nuestros instintos espirituales, nuestra conciencia y la pasión y el deseo de servirle y seguir sus pasos. Repito, no es libertad para hacer lo que uno quiera. Si cabe duda, lea Gálatas 5, versículos 16 y 17. No se trata de hacer lo que querramos, al contrario, siempre existirá una lucha en nosotros entre la carne y el espíritu. La carne quiere pecar, pero el espíritu no la va a dejar, si tú dejas que el espíritu obre en tu vida. En las palabras famosas de Jesús, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Palabras de Jesús a sus discípulos cuando los llevó al monte de los olivos a orar. Y él se retiró a una parte a orar, y cuando regresó para atrás, los que empezaron en oración terminaron durmiendo. Y él se lo dijo, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Solo tenemos que dejarnos llevar de él y vivir en él. De esto se ha tratado el mensaje que hemos estado predicando, y en especial el tema central de nuestros estudios bíblicos, donde estamos aprendiendo a vivir en Cristo. Sabemos que él vive en nosotros, ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en él, llenos de gracia y la verdad de su palabra. Bueno, mis amados, creo que esto es suficiente por hoy. Espero que esto haya aclarado algunas dudas y que haya iluminado tu entendimiento de la gracia de Dios. Cualquier pregunta o comentario que tengan, pueden hacérmelo llegar escribiéndonos al correo electrónico debajo. Eso es todo por hoy. Sean bendecidos en este hermoso día y hasta la próxima. Reciban un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos que Dios continúe obrando en sus vidas a la medida que crezcamos en Él. Se les ama. Bendiciones.